Centro Cristiano Amigos. Abra su Biblia, por favor, Mateo capítulo 5. Quiero meditar con ustedes este pasaje de la Escritura. Si usted es observador, se podrá dar cuenta que ya tengo varios meses hablando y predicando de Mateo 5, ¿cierto? Ya hemos estado profundizando. Hablamos sobre el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Hablamos sobre la enseñanza acerca de ser sal y ser luz de la tierra. Y hoy nos toca estudiar esta parte de la Escritura. Seguimos en el Sermón del Monte y vamos a aprender algo muy interesante, algo muy importante. Estoy seguro que este mensaje va a edificar tu fe. ¿Estás listo conmigo? Acompáñame, Mateo capítulo 5, nueva traducción viviente, del verso 17 al verso 20. Voy a darle lectura, todos síganme con la mirada. Dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Digan conmigo: propósitos. Lo más fuerte que pueda, propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Esto nos enseña, ya el Señor Jesucristo está hablando proféticamente, que esta tierra va a desaparecer. Así como la conocemos, así como la vemos, va a desaparecer. Lejos de cambiar y mejorar, no, te tengo noticias. La Biblia enseña que va a cambiar, va a desaparecer, para que entonces venga del cielo la nueva Jerusalén, nuestra ciudadanía celestial. Pero mientras eso ocurre, dice que ni el más mínimo detalle de la ley va a desaparecer hasta que su propósito se cumpla. Verso 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Verso 20. Quiero que ponga mucha atención, porque aquí es en donde se pone interesante. El verso 20 dice: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Wow, qué tremenda enseñanza Jesús nos está hablando esta mañana. Y quiero compartir contigo este mensaje que le he titulado La Sombra. ¿Cómo se llama este mensaje? La Sombra. Y pensando en esto, había pensado en un amigo que así le dicen, La Sombra. Tiene su nombre artístico, así es conocido, ¿verdad? Pero no quise poner su foto para no darle más publicidad y más fama. Pero el título de esta tarde se llama La Sombra. Y quiero que analicemos algo bien interesante. Jesucristo inicia el verso 17, capítulo 5, declarando lo siguiente: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Y sabes, déjame decirte algo. Mucha gente ha malinterpretado la fe. Muchas personas han malinterpretado a Jesús. De hecho, muchos de nuestros conflictos interpersonales surgen de malas interpretaciones. ¿Cierto o no? Las broncas que tenemos, los desacuerdos en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia, muchas veces son por malas interpretaciones, por darle una mala interpretación a los hechos o a las palabras. De hecho, yo lo comentaba a la iglesia en el primer servicio, el primer tiempo que tuvimos, porque tenemos dos servicios, 10 de la mañana y 12:30, esa es la segunda reunión. A los de la primera reunión les dije que yo acostumbro a arreglar los asuntos de manera personal, cara a cara con alguien, porque me he topado con la triste en realidad de que cuando trato un asunto por mensaje de texto, por WhatsApp, siempre hay desacuerdos y hay malos entendidos. ¿A cuánto les ha pasado esto? No trates de arreglar ningún conflicto, y menos si es un conflicto serio, a través de mensajes, porque no vas a poder darle una correcta interpretación. Y si hay algo en lo que tú y yo, si hay algo en lo que debemos esforzarnos en nuestra vida, es a desarrollar una comunicación asertiva, una comunicación eficiente. Tú y yo no podemos darnos el lujo de dar por hecho las cosas
o de suponer las cosas, porque entonces hay malas interpretaciones. ¿Y qué pasa cuando tú tienes una mala interpretación de algo? Bueno, tienes una mala interpretación de algo y eso te da un juicio de ese algo, y como consecuencia vas a tener una decisión, vas a tomar una mala decisión porque tu interpretación fue mala. ¿Me sigues? Por eso no es muy inteligente, no es muy sabio tomar decisiones con malas interpretaciones, porque tu juicio será malo. Siempre tienes que procurar encontrar la verdad y descubrir qué fue lo que la otra persona quiso decir cuando dijo lo que dijo. Jesucristo te recuerdo que está hablando con sus discípulos, hombres que habían decidido seguirle, pero también estaba hablando con la multitud, formada principalmente por judíos, por israelitas. Pero dentro de la multitud había un grupo especial de personas llamados los fariseos, los maestros de la ley religiosa. Estos fariseos eran personas que se atribuían la enseñanza y que ellos se jactaban por vivir vidas piadosas o vidas religiosas, a tal punto que trataban de imponer sus ideas religiosas al resto de la gente y prácticamente impedían a las personas que se acercaran a Dios por no cumplir al pie de la letra las exigencias de la ley. Entonces Jesucristo les dice: ustedes han malinterpretado la razón por la cual he venido. Porque el mensaje de Jesús era un mensaje opuesto a la religión. Era un mensaje que chocaba con la idea filosófica de la religiosidad de ese tiempo. Era un mensaje que confrontaba la religiosidad de las personas. Y por eso juzgaban y criticaban a Cristo. Y Él les dijo: ustedes han malinterpretado la razón del por qué vine. No vine para abolir la ley de Moisés, no vine para quitarla. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Hoy en día mucha gente ha malinterpretado la fe, metiéndola en un cajón, llamándola religión, metiéndola en el cajón de cada 8 días o en el cajón de los domingos, en el fin de semana, o incluso la ha metido en el cajón del templo. Piensa que eso es su fe y se han alejado de ella. Muchos hombres, muchas personas se han alejado de la fe por considerarla innecesaria para la vida humana. Pero estudiando algo de lectura en la neurociencia, que me está encantando leer esto, se han encontrado estudios que la neurociencia ha hecho y ha confirmado que una persona de fe es mucho más resiliente, mucho más fuerte, mucho más firme para salir adelante en medio de cualquier desastre, en medio de cualquier calamidad, en medio de cualquier dolor, en comparación con alguien que no ha desarrollado fe. Eso lo dice la ciencia. Una persona de fe es más resiliente, más resistente. No estoy diciendo que no le vengan broncas, no estoy diciendo que sea inmune a los problemas, no, pero estoy diciendo que por medio de su fe o por causa de la fe que tiene en Cristo, entonces puede soportar mejor, puede salir adelante. ¿Alguien me dice amén a esto? Entonces, pero mucha gente ha malinterpretado la fe. Muchas personas vienen a la iglesia pensando que así cumplen con su religión y piensan que haciendo obras religiosas están agradando a Dios. Piensan que por mucho orar, que por mucho ayunar, que por mucho leer la Biblia, que por mucho dar dinero a la iglesia, con eso se están ganando el favor de Dios, porque creen que pueden hacer las obras de la ley y justificarse a sí mismos. Pero no es así, amados. Dentro del propósito de Jesús al venir a la tierra, además de redimir a la humanidad, estaba el ser el total cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 8, verso 5, que el Antiguo Testamento, que todo lo del pasado era sombra y figura de lo que habría de venir. Jesucristo vino a manifestar lo que el Antiguo Testamento vino solamente a dar una idea. En el Antiguo Testamento era la sombra, pero ahora con Cristo, Cristo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Alguien que pueda exaltar y glorificar el nombre de Dios por esto. Ahora todo tiene un propósito.
No hay nada que esté en esta vida que carezca de sentido o de propósito. Nada de lo que Él ha planeado desde la eternidad pasada quedará sin cumplimiento. Eso dice la Biblia en Proverbios 19:21. Dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Ahora, esto para mucha gente es una declaración que puede ser arbitraria y desconcertante, pero para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, esta es una poderosa declaración de victoria, porque sabemos que venga lo que venga, pase lo que pase, el propósito de Dios en mi familia, en mi vida, en mi hogar, se va a cumplir, se va a realizar. Pase lo que pase, venga lo que venga, el propósito de Dios prevalecerá en mi vida. Vamos, alguien que exalte la palabra de Dios. Exáltale. Ahora, después de decir todo esto, no he venido, ustedes han malinterpretado la razón por la que vine. Y dice: no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. En griego, la palabra para abolir, ponga mucha atención, esta palabra para abolir es la palabra katalusai. Katalusai, que no simplemente significa anular o deshacer, sino que literalmente significa arrancar de raíz, quitar totalmente. Como cuando usted está escombrando o limpiando su jardín. Alguien aquí ha limpiado su jardín y de pronto aparece la mala hierba, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede cuando usted simplemente arranca las hojitas? ¿Qué pasa? Vuelve a crecer, porque usted tiene que arrancarla de raíz. Bueno, entonces Jesucristo dice: yo no vine a arrancar de raíz la ley y los profetas. No vine a deshacer su fundamento. No vine a katalusai, pero vine a plerosai, que es la palabra que significa llenar completamente, completar, llevar a su plenitud. Entonces, Jesucristo no vino a cumplir la ley en un sentido legalista, sino que vino a realizar y a revelar su propósito final. Jesucristo no cancela la ley, pero la lleva a su máximo significado espiritual. Él le da la connotación espiritual. ¿Por qué crees que la ley decía, oíste? Jesucristo dijo: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por... Eso decía la ley. Eso dice la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dijo: mas yo os digo que si alguien te da una bofetada en la mejilla izquierda, ponle también la... Ay, Padre, ¿cuántos quieren practicar esa ley? No nos gusta. Pero también Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho que si un hombre se mete con otra mujer que no es su esposa en relaciones sexuales, comete adulterio. Mas yo os digo que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Ay, ay, ay. ¿Estás aquí? ¿Qué significa esto? Que Jesucristo vino a darle cumplimiento espiritual. Jesucristo vino a revelar verdaderamente lo que significa la ley. Ahora, permíteme, porque viene bien interesante más adelante. Porque más adelante Jesucristo en el verso 20 dice: les advierto lo siguiente. Mira lo que dice: les advierto lo siguiente. A menos que su justicia supere. ¿Su justicia qué? Supere a la justicia de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Wow. Imagínate, Jesús está diciendo: los fariseos tienen su justicia, pero ustedes tienen que superar a la de ellos para que entren al reino de los cielos. Literalmente lo que Jesucristo está diciendo: ni la justicia de los fariseos ni la de ustedes les alcanza para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo crees que se pusieron los fariseos al escuchar esta declaración? Wow, ¿cómo dices tú, Jesús, que mi justicia, que mis obras de caridad, que mi portarme bien, que hacer las obras de la ley no me van a salvar, no me van a dar herencia o entrada al cielo? Y estos, ¿cómo dices que estos pueden ser más justos que nosotros? Imagínate. Pero la respuesta la encontramos en Romanos capítulo 5, porque el apóstol Pablo pone
el contexto y pone en evidencia lo que realmente sucede. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la... ¿Por medio de qué? No por medio de la ley, no por medio de las obras, no por medio del tanto venir al templo, tanto orar, tanto ayunar, que claro que eso es bueno, pero eso no te va a salvar. Eso no te hace justo, eso no te hace santo. El apóstol Pablo dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Verso 2: debido a nuestra fe. ¿Debido a qué? Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Señoras y señores, no entramos al reino por nuestras obras de justicia, por el observar la ley al pie de la letra. Estamos en el reino de Dios simple y sencillamente porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Alguien que salte y glorifique el nombre del Padre. Vamos, ¿sí me estoy explicando o no? Ahora, ¿por qué los religiosos de la ley, los fariseos, tuvieron bronca con esto? Tuvieron tanto problema con el mensaje de Jesús a tal punto que lo crucificaron por ello. ¿Y sabes por qué? Porque malinterpretaron a Jesús, malinterpretaron sus enseñanzas. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque las cosas no las vemos como son, sino como somos. Las cosas no las vemos como son, sino como somos. Escúchame, todo lo que pasa en tu vida, todo lo que ocurre a tu alrededor pasa por un filtro. El filtro de tu mente, el filtro de tu corazón. Y tú juzgas las cosas de acuerdo a ese filtro. Por eso es que muchas personas andan viendo moros con tranchete. Y no es que nadie le quiera hacer daño, no es que nadie ande hablando mal de ti, pero como tú así ves las cosas, como tú saliste de un entorno tóxico en donde todo el mundo hablaba mal de todos, ahora tú llegas a otro ambiente y piensas y dices: ay, jole, aquí están hablando mal de mí, me andan viendo feo, ay, jole, no, y ya andas todo arisco y todo ciscado porque piensas que la gente te anda viendo y te anda juzgando, y muchas veces ni en cuenta. No sé si me estoy explicando. O a lo mejor vienes a la iglesia y de pronto vienes ya con una mala actitud en tu mente, en tu corazón. Vas entrando y te ves, te encuentras a un hermano que a lo mejor estaba ocupado, ofuscado en sus pensamientos. A lo mejor había perdido esa semana a su padre, a su madre, no sé. Y tú te encuentras, lo ves y ni te pela. Y tú dices: ay, de seguro le caigo gordo. Algo le hice que ya no me habla. No, espérame. Las cosas no las vemos como son, sino como somos. 1, 2, 3. Por eso, si tú eres una persona amargada, resentida, chismosa, vas a ver amargura, resentimiento y chisme por todos lados. 1, 2, 3. Y puedes llegar a un lugar, a un ambiente bien sano, pero como tú eres una persona así, todo lo vas a ver con esos ojos. Porque vuelvo a repetirlo, las cosas no las vemos como son, sino como somos. ¿Te sirve o no? Y los maestros de la ley religiosa veían las cosas a través del filtro de la religión. Interpretamos el mundo que nos rodea y las experiencias que vivimos por los moldes que tenemos en nuestra mente. Los maestros de la ley religiosa tenían en su mente precisamente eso, religión. Ellos pensaban que cumpliendo con su religión iban a ganarse el favor y la misericordia de Dios. Todo lo filtraban por los ojos de la religiosidad. Por eso crucificaron a Jesús, porque no abrieron sus ojos espirituales y prefirieron abrazar lo exterior, las apariencias, los ritos. Pero Jesús vino a darnos la perspectiva correcta. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto?
Jesús responde al malentendido y dice: no vine a destruir la revelación antigua, sino a cumplirla y a revelar en profundidad su propósito espiritual. En pocas palabras, el maestro no cortó las raíces, sino que le dio el verdadero fruto. Cristo no anuló el antiguo camino o el camino antiguo, sino que revela su esencia. En pocas palabras, la ley no era el final, la ley era la sombra de la plenitud de Cristo. Vean conmigo, era la sombra. Ahora, para comprender mucho mejor lo que estoy hablando, acompáñame a Romanos capítulo 10 y vamos a irnos más profundo. Iba a usar una frase que usé en la mañana, pero no, ya no. Vamos a irnos más profundo. Romanos capítulo 10, versos 1 al 4. ¿Estás aquí conmigo? Dice la palabra de Dios: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Los quiénes? ¿A quién en Mateo capítulo 5, a quién le estaba predicando Jesús? A los israelitas, a los judíos, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pablo, predicando a la iglesia gentil en Roma, predicando ya a los que habían creído en Jesús, ahora escribe lo siguiente y dice: el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Verso 2: yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Subraya esto: tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. ¿A qué te suena? Hay un montón de gente religiosa, un montón de gente que tiene tanto fervor, un montón de personas que pueden irse desde su casa hasta cualquier basílica de rodillas, porque su fervor es tal. Pero, amado, el apóstol Pablo dice: no importa cuánto fervor tengas, porque si no tienes a Cristo en tu corazón, tu fervor no te sirve de nada. La gente piensa que por irse de rodillas a tal o cual lugar, la gente piensa que por hacer ciertas obras, la gente cree que haciendo un montón de cosas va a encontrar el favor de Dios. Pero querido amigo, querida amiga, tengo que decirte: tu favor, tu fervor no significa nada si no tienes fe en Jesús. Puedes ser el más religioso del mundo, puedes tener un montón de medallitas y escapularios, puedes rezar 20 rosarios y 50 aves marías todos los días, puedes ir todos los días a misa. Tu fervor no te va a servir si a final de cuentas no decides creer en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No lo digo yo, lo estoy leyendo en la Biblia. Hello, ¿estamos aquí o no? Mira lo que sigue diciendo. Dice, verso 3: pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Wow. No entienden la forma en la que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Más claro ni el agua. Siguiente verso, verso 4. Sin embargo, digan conmigo: sin embargo. Más fuerte: sin embargo, Cristo ya, ¿qué dice? ¿Ya qué? Lo puede decir mejor: ¿ya qué? Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. ¡Wow! Ahora tú y yo no tenemos que cumplir la ley. Ya hubo uno que la cumplió totalmente, y ahora a través de Él tú y yo somos justificados a los ojos del Padre. Alguien que exalte y glorifique el nombre de Dios por esto. Vamos, hazlo fuerte. El verso 5 dice: pues Moisés escribe
que la ley exige obediencia a todos sus mandamientos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Verso 9: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Pues es por creer con tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Señoras y señores, es por poner nuestra fe en Jesucristo que somos justificados y somos salvos para la gloria del Padre. Vamos, exáltale, exáltale. Entonces surge la pregunta: ¿y entonces para qué sirve la ley? ¿Sí o no? Si es a través de mi fe en Jesús, si es por medio de creer en Jesús que yo soy hecho justo a los ojos de Dios, entonces ¿para qué necesito la ley? ¿Cierto? ¿La ley es mala? ¿La ley es pecaminosa? ¿La ley está mal? ¿Hay que olvidarnos de la ley? ¿Hay que desecharla de la Biblia? Vamos, vamos. No. Entonces, ¿para qué es? Si no necesito cumplir las demandas de la ley, porque Cristo ya las cumplió y a través de Jesús yo soy considerado justo, entonces ¿para qué me sirve la ley? Y como dijera Cantinflas, ahí está el detalle, chato. Pero qué bueno que viniste a CCA, porque estás aprendiendo doctrina, teología básica, fundamental para la fe cristiana. ¿Quieres aprender o no? Métete al seminario. No, no te creas, vamos a aprender algo importante. Lo siguiente, escucha, ¿cómo se llama este título del mensaje? La sombra. ¿Sabes cuánto pesa la sombra? Vamos, ¿alguien sabe cuánto pesa la sombra? La sombra, entonces, si no pesa, ¿no existe? ¿Existe o no existe la sombra? ¿Pero cuánto pesa? Ahora, escucha, la sombra en sí no tiene peso físico, ¿cierto? No tiene un peso que tú puedas pesar en una báscula. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque la sombra es la ausencia de luz. Sin embargo, físicamente la sombra representa una masa, ¿cierto? Vamos, sígame la idea. Sígame la idea. La sombra no tiene peso, pero está representando una masa. La sombra no nos dice qué es exactamente lo que refleja, pero la sombra nos dice que hay algo más. La sombra no es el objeto o la persona en sí, pero si no hubiera objeto no habría. Vamos, ¿está conmigo o no? ¿Sí? No pierda este concepto. Entonces, la sombra no tiene peso, claro que no, pero si no existiera un objeto no habría. Eso significa que no debo de menospreciar la sombra, aunque la sombra no me revela el objeto en sí, pero me dice que hay algo, me dice que existe, que ahí está. ¿Me sigue o no? Ahora, la Biblia dice: cualquiera pues que disuelva estos mandamientos, y en griego la palabra disolver es la palabra lise, que significa debilitar el peso. No podemos debilitar el peso de la ley, aunque el mandamiento sea el más pequeño. Jesús enseña la fidelidad a lo pequeño, porque la fidelidad a lo pequeño revela lo fiel de nuestro corazón. Ahora, pero note lo siguiente:
la ley era la sombra de Jesús. La sombra es la ausencia de luz. Pero Jesucristo fue quien dijo: yo soy la... Vamos, yo soy la... Y cuando la luz es encendida, entonces la sombra deja de ser sombra y la luz revela la verdad. Entonces, cuando Jesucristo, que es la luz de nuestra vida, alumbra la sombra de la ley, entonces viene el camino de la verdad. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por... Ahora, yo sé que para algunos está así como que: pastor, no comprendo, no estoy captando bien el mensaje. Entonces, ¿para qué fue la ley? Entonces, ¿para qué me sirve? Bueno, como yo sé que eres una persona muy kinestética y te gusta aprender con todos tus sentidos, quiero pedirle a Martín que pase aquí al frente. Vente, amado. Y vente, Chino. No vino Isaac, pero vente, hijo, vente. No vino Richie, pero vente. Ponte enfrentito de mí, Martín. Hazte aquí conmigo, hijo. Aquí conmigo. Fíjese bien. Ojo con esto, porque aquí le voy a enseñar para qué sirve la ley. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Le estoy enseñando pura Biblia, ¿se dio cuenta? Ahí le va, Gálatas capítulo 3. Multimedia, ayúdeme. Gálatas 3, a partir del verso 10. ¿Está listo? Dice: sin embargo, verso 10, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen: maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en la ley de Dios. Wow. O sea, una persona que quiere justificarse a sí misma obedeciendo los mandamientos, obedeciendo al pie del cañón la ley, solita se está haciendo maldición. Asústate conmigo. 1, 2, 3. No, más fuerte. ¿Por qué? Dice, porque la Biblia dice: maldito es cada uno de los que no obedecen cada uno de los mandatos que están escritos en la ley de Dios. O sea, si tú tratas de cumplir toda la ley, pero violas un mandamiento, uno pequeñito, entonces te conviertes en maldito. Asústate. ¿Cómo pues? Bueno, seguimos leyendo. Verso 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene... Vamos, ¿es por medio de qué? El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Verso 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiésemos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Estamos acá? Ahora, no se me pierda, ojo acá, todos. Cuando Dios escoge en el Antiguo Testamento a un hombre llamado el padre de la fe, ¿cómo se llamaba el padre de la fe? Vamos, más fuerte, ¿cómo se llamaba? Cuando Dios elige a Abraham, el padre de la fe, Génesis capítulo 12, tú lo puedes leer en casa. Ahí la Biblia enseña que Dios viene con Abraham y le dice: Abraham, vamos a entrar en pacto tú y yo. Hoy quiero hacerte una promesa. ¿Una qué? No, más fuerte, ¿una qué? Una promesa. Vamos a prometer. Yo te prometo, Abraham. Fíjate, ¿quién está prometiendo eso? ¿Quién lo está prometiendo? Dios. Te prometo que de tu simiente
¿De cuántas simientes? ¿De cuántas? Tu simiente, de tu hijo, va a venir la salvación. Te prometo, Abraham, haré de ti una nación, y a través de tu simiente, a través de tu hijo, voy a bendecir a todas las familias. ¿De dónde? ¿Esto te incluye a ti, sí o no? Vamos, ¿te incluye, sí o no? Ok, entonces Dios estaba haciendo un pacto, una promesa con Abraham. El hijo de la promesa, representado en Isaac, realmente era Jesús. ¿Me sigue? Ahora no pierda de vista, esto lo hace Jesús con Abraham. 430 años después, ¿cuántos años después? Llega otro personaje llamado, al que se le dieron las tablas de la ley, Moisés. 400 años después, 430, llega Moisés y Dios le da las tablas de la ley a Moisés, para que a través de esta ley, que era una sombra del que habría de venir, el pueblo de Israel pudiera seguir las ordenanzas del Señor. Pero ojo con esto, todos acá, no se me distraiga. La ley jamás tuvo la intención de nulificar o de cancelar la promesa. ¿Me sigue o no? ¿Está comprendiendo? Vamos, tengo su atención. 430 años. La ley fue dada no para cancelar la promesa, no para anular la promesa que vendría después. ¿Con quién? La promesa después de 430 vendría 1500 años después. ¿Con quién? Con Jesús. Jesús era la simiente de Abraham, era el hijo prometido, y a través de Jesús vendría la bendición para todas las familias de la tierra. ¿Me estoy explicando? Entonces, la ley, ¿para qué sirve? Ahí le va. Ojo, mire lo que sigue diciendo. Verso 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa. La ley fue integrada, fue añadida a la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Para qué? Mira lo que sigue diciendo. Para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Señoras y señores, Cristo no vino a quitar la ley. La ley vino para complementar la promesa, pero una vez que vino la promesa, entonces la ley queda totalmente cumplida, porque Cristo la cumplió totalmente en la cruz del Calvario, y ahora tú y yo, por medio de nuestra fe en Él, somos justificados, somos aceptados delante del Padre. Vamos, alguien que lo entienda y glorifique el nombre de Dios. ¿Me estoy explicando? Y mira lo que sigue diciendo. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Verso 21, mire lo que dice. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Hay conflicto entre la ley y la promesa? ¿Hay conflicto? No, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Cristo Jesús. Señoras y señores, si tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces estamos en paz con Dios y tenemos salvación y vida eterna. Ya acabé.
Dios le dio la promesa a Abraham, la promesa de que vendría la simiente. Y mientras la simiente venía, se manifestaba, la ley tuvo que ser manifiesta para declarar, para mostrar la condición del corazón del hombre. El apóstol Pablo dijo: yo no sabría lo que era pecado, no sabía que codiciar era pecado hasta que la ley me dijo que era pecado. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Puestos de pie todos. La ley sirve para darme cuenta, la ley me sirve para darme cuenta de que sin Jesús estoy totalmente en la ruina. Porque no hay ningún esfuerzo humano, no hay ningún mérito en mí que me alcance para mi propia salvación. Entonces, escucha esto: Dios le dio la promesa a un hombre llamado Abraham, que fue reconocido como el padre de la, más fuerte, el padre de la. Y Abraham creyó no en la ley, sino en la promesa, y por esa creencia en la promesa, Abraham fue hecho salvo antes de que hubiera ley. Wow. No. ¿Está comprendiendo el mensaje? Imagínense, si antes de que hubiera ley, Abraham por la fe en la promesa fue salvo, ahora nosotros que tenemos la promesa, el Hijo de Dios, ¿cómo no vamos a ser también salvos? Solamente poniendo nuestra fe en aquel que puede salvarnos, y este es nuestro Señor Jesucristo. Vamos, exáltalo, exáltalo. Pastor, entonces no tengo que hacer nada. Entonces no tengo que venir a congregarme, ya soy salvo. Entonces no tengo que diezmar o ofrendar, ya soy salvo. Entonces no tengo que comprometerme en un ministerio, ya soy salvo. Bueno, déjame decirte algo: no nos congregamos para salvarnos, no servimos para salvarnos, no ofrendamos para salvarnos, no oramos y ayunamos para salvarnos. Lo hacemos porque ya somos salvos. ¿Tiene sentido? Lo que hacemos, amados, no gira en torno a la religión, gira en torno a nuestra fe. Y si tú has puesto tu fe en Jesús, entonces tu vida tiene que depender de esto. Y todo lo que hacemos, oramos por las personas, salimos a convivir, nos reunimos, ministramos juntos, servimos juntos, nos reunimos juntos, todo lo hacemos porque hemos puesto nuestra fe en el único que podía salvarnos, en el único que pudo completar las demandas de justicia de la ley, y ahora a través de su sacrificio, por mi fe en Él, yo soy totalmente justo. Amados, tenemos que entender: somos justos no por nuestras obras de justicia, sino por la justicia que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Tú y yo somos tan justos al igual que nuestro Señor Jesucristo. Vamos, alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre. Centro Cristiano Amigos.